Buenos días, continuamos con las ponencias del Simposio de Geografía de Suelos. Le corresponde su turno al maestro Francisco Blanco. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla y cuenta con un máster en Biología Avanzada en la línea de Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad de Sevilla también. Él es colaborador de Evenortec, una empresa de desarrollo tecnológico generada a partir del IRNAS. Ahorita les platico un poco más de eso. El maestro Blanco ha sido premiado por la European Geoscience Union en el 2016 por sus investigaciones en la evaluación de tierras. Desde 2015 ha participado en numerosos proyectos de investigación, desarrollo e innovación regionales, nacionales e internacionales. Y es el responsable en proyectos para la evaluación de servicios ecosistémicos, manejo de datos geoespaciales, el uso de técnicas de observación de la Tierra y en la aplicación de inteligencia artificial y desarrollo de comunidad de participantes. Bien, él está terminando su doctorado y les comento un poco de, bueno, Evenortec, yo la conocí a principios de la década del 2000, que sería así, del 2000, ya será hace ya 21 años. Una estancia que hice en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, con el entonces director del laboratorio, el doctor Diego de la Rosa. Y aquí es algo interesante porque el doctor de la Rosa es de los primeros científicos del suelo creadores de software para la evaluación de tierras. Eso fue lo que me motivó a visitar el IRNAS. En aquel entonces ahí ya existía el sistema MicroLace para la evaluación de tierras. Y bueno, sin duda es todo un personaje, el doctor Diego de la Rosa. Ahí luego heredó esto a la doctora María Naya. Y ahora Evenortec es una empresa exitosa que tiene proyectos en todo el mundo. De ahí sale ClickMD, el primer, bueno, antes MoClick de Monitoring Climate Change, que después se convierte en ClickMD, que es un software para evaluar el cambio climático. Y también MicroLace nos inspira para luego crear Soil and Environment. Fíjense, se empiezan los primeros softwares hechos por Diego de la Rosa en el 1977, por ahí. Estamos hablando de una buena cantidad de años de experiencia en Evenortec. Bien, pues nos da mucho gusto tener un investigador, un joven investigador de esta empresa tan exitosa. Yo los dejo con el casi doctor Francisco Blanco. Gracias, doctor Francisco Bautista, por la maravillosa presentación e introducción que nos ha hecho. Desde luego, Diego de la Rosa nos ha inspirado a todos a seguir trabajando en esta línea y desde Evenor estamos desarrollando software para evaluación del territorio en diferentes ámbitos. Voy a comenzar mi presentación, si le parece bien. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Y bueno, como bien ha indicado el doctor Bautista, yo soy casi doctor, esperaba tener la tesis ya presentada y defendida para esta ponencia, la de hoy, que se titula Estrategias de Data Mining para la evaluación de la contaminación y el secuestro de carbono del suelo bajo clima mediterráneo. Estos resultados que voy a mostrar en la presentación de hoy pertenecen a mi tesis doctoral, que ha sido financiada parcialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el marco del programa de doctorado industrial, para la que ganó el premio la empresa de base tecnológica, pues Evenortec. El doctorado industrial es una figura que se está moviendo actualmente mucho por Europa y creo que por todo el mundo, en el que los nuevos investigadores no solamente se forman en el entorno académico,
sino que la tesis doctoral se enmarca en el sector privado, en diferentes industrias o empresas. El índice que voy a seguir en mi presentación voy a hacer una breve introducción sobre la temática, los objetivos que nos planteamos en la tesis doctoral. Voy a describir brevemente el caso de estudio para comentar con más profundidad la metodología que he llevado a cabo durante ya unos cuantos años de investigación, comentar unos resultados por los diferentes apartados y unas breves conclusiones. Bien, como bien nos estamos viendo el objetivo de este simposio de hoy, estamos en la semana de la Mundial del Suelo, ya de 2021, dentro de esa década del suelo que se ha mencionado al principio de la jornada de hoy. Y es destacable que ya en el 2015 la FAO destacó que el 33% de la superficie terrestre mundial se encuentra en estado de degradación en diferentes medidas y por diferentes amenazas. Dentro de ese 33%, casi el 50% es terreno forestal y el 18% son tierras de cultivo. Ya en 2013, por una publicación que salió, este porcentaje ha ido incrementándose a lo largo de los años y es por uno de los motivos que se están moviendo a diferentes estrategias de conservación del suelo, que como bien se sabe es un recurso finito. Esta degradación afecta cerca de 2.000 millones de personas y cerca de 2.000 millones de hectáreas de tierra se ven afectadas a nivel mundial. Entendemos una degradación por un contaminante de suelo como la pérdida de una o más funciones del suelo, servicios ecosistémicos, debido a la presencia de ese contaminante. Esta es una definición que hace el Centro Temático Europeo en 2014. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los propios suelos tienen una propia capacidad de atenuar la aparición de esas sustancias extrañas. Cuando sobrepasa ese límite que modifica el equilibrio biogeoquímico y por lo tanto causa cambios en las propiedades del suelo, tanto físicas, químicas y biológicas, estamos hablando de una contaminación del suelo. Por ejemplo, en la figura de aquí de la derecha, puede haber una zona agrícola afectada por la presencia de elementos traza, que es la temática en la que me voy a centrar en mi ponencia, en la zona de Guanajuato, en México. En Europa se estima que hay un coste de 6,5 millones de euros para el manejo de los suelos contaminados. Se ha estimado también que alrededor de 350.000 zonas en Europa requieren de una gestión y remediación. Estamos hablando que sobrepasa esa capacidad natural de atenuar la presencia de esos elementos extraños por parte del suelo. Y además se han identificado las dos principales fuentes: residuos urbanos e industriales y el sector industrial y comercial. Y esto lo destaco porque muchas veces se pone que los suelos agrícolas son una de las principales fuentes de contaminación. Y realmente se ha visto que durante los últimos años se ha trabajado muchísimo en reducir el impacto medioambiental de las zonas agrícolas. Entre los contaminantes más frecuentes se encuentran los derivados del petróleo y los metales pesados o elementos traza. Y subrayo elementos traza porque los metales pesados como tal no es una definición correcta para poder tratar el asunto que vamos a tratar hoy. Ya que por definición el elemento traza es aquella sustancia que se encuentra menos de 100 miligramos por kilogramo en el suelo. Y cuando hacemos una revisión de la literatura, encontramos diferentes términos como puede ser metales pesados, metales traza o metales tóxicos. Sin embargo, metales pesados se refiere a aquellos elementos que tienen una densidad mayor de 6 gramos por centímetro. Muchos de los contaminantes que se mencionan como metales pesados no son realmente pesados. Por lo tanto, la definición de metales pesados tampoco sería la correcta. Y cuando hablamos de metales tóxicos, tóxico es solamente cuando esos niveles de concentración son muy altos para cierto organismo o cierto ecosistema. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de metales tóxicos. Los elementos traza, es como se deberían definir, son los principales elementos que vamos a analizar en esta tesis doctoral, en los resultados de la tesis doctoral,
para poder manejarlo, porque uno de los principales problemas que tenemos para la gestión de los suelos con contaminación de elementos traza es que las actuales medidas de remediación no eliminan ese elemento traza. La principal estrategia que se utiliza es la estabilización de esos elementos traza que no pase a la cadena trófica. Para ello, la solubilidad de esos elementos es el factor determinante para poder evaluar cualquier medida de remediación y para poder evaluar la toxicidad o no de un territorio. Para ello, para poder evaluar el riesgo real de una contaminación por elemento traza, tenemos que tener estudios a largo plazo. Por lo tanto, los datos históricos son cruciales para cualquier evaluación de un territorio. Mundialmente existen repositorios con numerosos bases de datos disponibles para la sociedad, para la investigación, a diferentes escalas de detalle. Sin embargo, voy a hablar en el caso de Europa, existen también repositorios tanto europeos como nacionales, pero en el caso de los nacionales se encuentran distribuidos de manera heterogénea. Es decir, la información que, por ejemplo, podemos encontrar en el norte de Europa no es fácilmente comparable con la que tenemos en el sur de Europa. Y no me estoy refiriendo a cuestión de calidad de los datos o cantidad de los datos, sino en la propia nomenclatura de las diferentes variables dentro de esa base de datos. Por ello, se iniciaron diferentes iniciativas, como puede ser Lucas o Inspire, ligado sobre todo con la nueva estratégica temática europea del suelo. En la figura muestra el flujo de trabajo que se hace en Lucas. Lucas es un proyecto europeo que sale cada 2 o 3 años, en el que se hace una compilación de diferentes muestras de suelo en diferentes países europeos, siguiendo siempre la misma estrategia. Eso permite hacer una base de datos histórica fácilmente comparable y además se encuentran las muestras almacenadas en lo que llamamos museos de suelo. Bien, pues para poder evaluar la contaminación de un suelo, tanto la Agencia Europea de Medio Ambiente como el Centro Temático Europeo de la Comisión Europea proporcionan una metodología, unas soluciones para poder llevar a cabo este estudio. Lo primero es conocer estudios preliminares de la zona, realizar una compilación de las investigaciones preliminares antes de realizar las medidas de reducción de riesgo o medidas de remediación, desarrollar principales zonas de investigación, estudios pilotos para ver si realmente se reduce esa biodisponibilidad o esa reducción de los riesgos para finalmente implementar esas medidas de reducción. Para poder llevar a cabo toda esta metodología, las soluciones que plantean son 3. La primera, realizar una integración y armonizado de todas las bases de datos, tener o desarrollar modelos de evaluación de las medidas de remediación y, por supuesto, facilitar herramientas de información de acceso a esas investigaciones. Mi tesis doctoral, que se centra precisamente en esas 3 soluciones: integrar y armonizar bases de datos, desarrollar modelos de evaluación y, finalmente, proporcionar una herramienta de información al usuario que pueda evaluar qué medida de remediación es la más apropiada según las características locales. Para ello, el uso de data mining o el uso de inteligencia artificial nos facilita todo ese manejo de datos. Y es que el data mining no es más que un conjunto de técnicas y tecnologías que nos va a permitir explorar grandes y pesadas bases de datos de una manera automática o semiautomática, dependiendo de la característica de los datos, con el objetivo de encontrar patrones que expliquen el comportamiento de esos datos. Por supuesto, se requiere del uso de algoritmos y para ello se tiene que seleccionar aquello que mejor se ajuste a los objetivos que tengamos en el estudio. Estos algoritmos pueden ser de clasificación, de regresión, segmentación, asociación o análisis de secuencias, y para ello, en mi caso, utilizo 2 herramientas principalmente. RSoftware, que es una herramienta muy conocida para el tratamiento de los datos y análisis estadísticos, y el QuantumGIS o el ArcGIS para la visualización de los datos georreferenciados. Sin embargo, RSoftware en los últimos años también permite ese tipo de tratamientos, pero de cara a generar
mapas que faciliten la visualización. Personalmente me sigue gustando más QuantumGIS. Por ello, el objetivo general que nosotros nos planteamos es el desarrollar una herramienta de ayuda a toma de decisión siguiendo esta filosofía de Diego de la Rosa que tuvo con Microlase para la evaluación de medidas de remediación de suelos contaminados por elementos traza y además teniendo en cuenta la provisión de los servicios ecosistémicos y el impacto de cambio climático sobre esas medidas de remediación. 4 objetivos específicos nos planteamos en la tesis doctoral, que primero es generar una base de datos de las medidas de remediación, evaluar los servicios ecosistémicos actuales y a futuro versus las medidas de remediación que se plantean, modelizar las medidas a escala local en nuestro caso de estudio, para luego, mediante un análisis de variables clave, llevar el escalado al modelo a nivel europeo o a nivel mediterráneo. El caso de estudio que nosotros planteamos es el corredor verde del Guadiamar. Es una zona muy conocida aquí en España, el sur de España. Se encuentra en la zona suroeste de la España peninsular y al sureste de la franja pirítica ibérica. Es una tierra rica en piritas, sulfuros masivos, con un gran uso histórico de minería, tanto de pirita como de cobre. Y en nuestro caso de estudio tiene una extensión de 2.707 hectáreas, que es la imagen de la derecha, es este corredor, que une Doñana en el sur con la Sierra Norte de Sevilla, por la zona norte. La precipitación media es típica mediterránea, son unos 500 milímetros al año, y una temperatura media anual de 17 grados centígrados, con unas máximas de 33,5 y unas mínimas de 5,2 grados centígrados. El motivo de que se seleccionó este caso de estudio es que en el 25 de abril de 1998, a eso de las 2 de la madrugada, la balsa de lodo de la mina de Almalcoya se rompió y vertió todos los contenidos de lodos y agua ácidas, estamos hablando de 6 hectómetros cúbicos de residuos de la minería, con un pH medio de 5,5, aunque en otros puntos se ha llegado a tener pH de 2 o 3, y una gran cantidad de elementos trazas disueltos, principalmente arsénico, cadmio, cobre, plomo, talio y zinc. La rotura de la balsa fue muy mediática, salió en todos los medios, porque se retiraron más de 37 toneladas de peces muertos, 40 toneladas de anfibios, 20 de aves y 8 de mamíferos. Es más, surgió un montón de noticias en que todos los alimentos que principalmente eran suelos agrícolas de esta zona, todos los productos que venían de España en general, venían contaminados. Por ello se creó el plan de recuperación del corredor verde de la zona del Guadiamar, en aquel momento no era el corredor verde del Guadiamar, en el que participaron más de 20 grupos de investigación desde 1998 y hoy en día siguen algunos realizando experimentos, aunque la mayoría se centraron en los 5 primeros años. Hoy en día, grupos del INAS-CSIC, por ejemplo, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, Universidad de Granada, siguen desarrollando estudios en la zona. Hoy en día ya conocemos como el corredor verde del Guadiamar. Y a la derecha se puede ver cómo ha ido cambiando el aspecto de la zona del caso de estudio en un punto concreto, cómo íbamos pasando de un gran río negro de todos los lodos que en algunos puntos llegó a la altura de 3 metros, esos lodos, a cómo hoy en día ya es un sitio muy turístico de ecoturismo, donde la biodiversidad se ve por todo, se puede visitar y se puede ver en cualquier momento, pero que quede algo muy claro. Los elementos traza siguen estando en el suelo. Los elementos trazas no se degradan actualmente, con las técnicas que tenemos actualmente. Bien, para ello nosotros nos planteamos una metodología. Primero vamos a analizar un conjunto de datos representativos del fenómeno que queremos modelar. Los dividimos en una proporción de 80-20, unos para modelo y otros para control, que los guardaremos para hacer la validación de los modelos que nosotros vamos a realizar. Como he dicho anteriormente, vamos a aplicar técnicas de modelado y de esos incluyen tanto redes neuronales como técnicas de clústeres, técnicas de regresión y árboles de decisión. Nuestra variable dependiente va a ser la concentración o disponibilidad de elementos trazas y
y las variables independientes va a ser el uso del suelo, el manejo, que van a ser las medidas de remediación, la edafología, que va a ser todas las variables físico-químicas del suelo que vamos a compilar o que hemos compilado, la situación del clima y las variables de sitio, que son pendiente, erodabilidad, etc. Vamos a realizar un análisis y procesado de esa información, lo vamos a integrar en un sistema de información geográfica para el desarrollo de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Bien, para la compilación, armonización y estandarización de la información, llegamos a compilar más de 30 GB de datos ambientales de los diferentes grupos de investigación y de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Es una plataforma de acceso libre a toda la información ambiental de nuestra región. Los diferentes datos que las diferentes fuentes de datos que nosotros encontramos se encontraban en diferentes formatos, tanto alfanumérico como raster, como shapes. Y además contenía información en diferentes compartimentos ecosistémicos. Teníamos información de agua, de suelo, de aire, de vegetación, de fauna, de lodos, de sedimentos y además información sobre las medidas de remediación y el uso de especies forestales. Bien, justo después del accidente, el Ministerio de Medio Ambiente de España, tanto el Ministerio de Medio Ambiente de España como el Ministerio de Ambiente de Andalucía, tomó varias muestras y monitorizó todos esos parámetros en agua, en aire, sedimentos, suelo, flora y fauna. El primer plan que se desarrolló fue el PICOVER, que fue comprendido de 1998 al 2002, donde muchos grupos de investigación y universidades llevaron a cabo sus estudios en diferentes áreas. Lo primero que se realizó fue una retirada de todos los lodos en la capa superficial del suelo, desde la zona norte del corredor hasta la zona sur. Eso llevó a que toda la capa superficial, ese horizonte rico quizás en materia orgánica, desapareciera, pero se dejaron 13 parcelas de estudio sin los lodos, sin retirar, para evaluar los diferentes, como la capacidad de atenuación natural del suelo. Posteriormente hubo un segundo plan de recuperación, que fue el SECOVER, que fue del 2002 a 2004, donde el principal output, la principal salida fue la creación de la figura del corredor verde de Guadiamar. Y eso conllevó a numerosas publicaciones en revistas científicas, tesis doctorales, que se siguen realizando, y por supuesto la REDIAN, que tiene un capítulo específico, un apartado específico sobre el corredor verde del Guadiamar. Bien, la curación de los datos, debido a que teníamos un portfolio de diferentes datos de diferentes fuentes, se podía generar muchos errores a la hora de compilar la información. Gracias al proceso de curación de los datos con RSoftware, nos permite identificar las relaciones entre las diferentes fuentes de datos y ver cuáles coinciden entre ellas y ver si tiene alguna información repetida. Esto es crucial cuando queremos hacer el análisis de los modelados para que no nos salgan datos al final erróneos, resultados erróneos. Otra de las cosas que tuvimos que realizar fue evaluar las diferentes técnicas del laboratorio. Cada grupo de investigación, incluso el ministerio, analizaba diferentes variables o objetivos y seguía la metodología con la que tenían a mano, es decir, con el equipo que tenían en sus instalaciones. Para ello tuvimos que hacer una compilación de las principales técnicas aplicadas por las publicaciones científicas que se encontraban disponibles, y además tuvimos reuniones, entrevistas con los principales investigadores de estas publicaciones, ya que la mayoría eran de Andalucía. Para nosotros nos sería mucho más sencillo, digamos, ir directamente al grupo de investigación y consultar qué metodologías se aplicaron en su momento. Estamos hablando de que la mayoría de los datos fueron entre 1998 y el 2002, y este trabajo fue en el 2016. A la derecha es un resumen de diferentes variables y de metodologías que se aplicaron para estimar diferentes variables. El siguiente punto que teníamos que hacer era identificar las medidas de remediación. Como he dicho, lo primero que hice fue retirar los lodos, y ese era el punto de control. Cuando no se había aplicado ninguna medida de remediación, el punto de control iban a ser toda la información disponible de esas zonas. Eran 13 parcelas a lo largo del corredor verde.
Todo el corredor verde, lo que son las aguas ácidas y los lodos, afectó de diferente manera en todo nuestro caso de estudio. Sobre todo, la zona norte era donde la mayoría de los lodos se quedó ahí concentrado y encontramos una mayor cantidad de elementos traza en esa zona. Sin embargo, las aguas ácidas, por toda su movilidad, fue vertido al río Guadiamar, llegando casi a la zona de Doñana. Gracias a una acción de unas barreras que se colocaron, toda esa contaminante no llegó a esta zona de gran interés natural para nosotros, para Europa y para España. Dentro de las enmiendas de suelo que se habían aplicado, encontramos para diferentes estrategias. Enmiendas de arcillas rojas con alto contenido en óxido de hierro se aplicaron sobre todo para estabilizar niveles altos de arsénico. El uso de espuma azucarera, de azúcares de remolacha, el principal objetivo era reducir el pH de cara a reducir la movilidad de esos elementos traza. Y además se utilizó también compost y estiércol para mejorar la estructura del suelo, ya que se había quitado toda la capa superficial, y aumentar la fertilidad de cara a que la propia actividad microbiana de los suelos pudiera volver a la actividad y ayudara también a reducir la disponibilidad de esos elementos traza. Además, se hizo un trabajo de reforestación con el principal objetivo de fitoestabilizar todos esos elementos traza y recuperar también la biodiversidad. Esto es una imagen de las diferentes aplicaciones de las diferentes enmiendas, donde se aplicó la reforestación en la imagen de la derecha, enmiendas orgánicas que se aplicaron también. La espuma azucarera se aplicó en 2 dosis, una primera dosis a todo el corredor y una segunda dosis que fue más requerida en puntos concretos más centrados en el norte, ya que había un problema con la biodisponibilidad de esos elementos traza. En el caso de las arcillas rojas, fueron en puntos mucho más concretos cuando se detectaron que había altos niveles de arsénico disponibles. Para evaluar los servicios ecosistémicos, se realizó un análisis de las variables clave de la relación con estos servicios ecosistémicos en 3 categorías de provisión, regulación y cultural, siguiendo una metodología de Gurn de 2014 dentro del marco del proyecto europeo RICARE, el 7º programa marco. Esos servicios ecosistémicos se evaluaron a nivel de toda Europa, pero en nuestro caso de estudio lo relacionamos con los diferentes usos del suelo que se tenía anteriormente, cómo había afectado las diferentes medidas de remediación y cómo lo percibían los agentes de interés locales. Esto es uno de los talleres que estuvimos realizando con los agentes de interés local en el marco del proyecto RICARE, como he dicho. Posteriormente mostraré una imagen un poco más detallada de cómo fue la metodología. Bien, en el caso de la compilación y armonización, esta es una de las herramientas que aplicamos, que realizamos una relación en ACES y procesamos esta información con Machine Learning en R, sobre todo con Random Forest y redes bayesianas. Pero lo que quiero mostrar aquí es cómo un punto de estudio que nosotros titulamos como punto 1, teníamos información en 2 fuentes diferentes. Y en el caso del punto de estudio 2, en el caso teníamos 3 fuentes. Esto solamente es en una capa de información de evaluación de los vertidos, pero nos pasó con toda la información que fuimos compilando. De hecho, llegamos a compilar y a categorizar los diferentes tipos de información, sean variables físico-químicas, contenidos de elementos traza en suelo, contenidos de elementos traza en sedimentos o en lodos, otros contaminantes también que habían identificado, elementos traza en agua, en biomasa vegetal, nutrientes, actividad microbiana del suelo, biodiversidad del suelo, que en el caso de nematodos por abundancia en densidad y en número de taxones, y en el manejo de las enmiendas, ya que identificamos que ese manejo había sido diferente en diferentes puntos y eso complicaba un poco lo que era la evaluación de la eficiencia de esas medidas de remediación. Solamente en suelo llegamos a registrar más de 16.000 16.000 puntos físicos con variables físicas, 5.000 con variables químicas,
Este es el caso de las físicas con la metadata que teníamos, el de las variables químicas y el de las variables biológicas. Además, en agua encontramos 7.500 registros con más de 40 variables. Solamente lo que es la compilación, armonización y estandarización de la información llevó casi un año en hacerla. Y nosotros lo relacionamos con los diferentes usos del suelo siguiendo el Corinne Land Cover de 1999. El área lo dividimos en 3 zonas, que además se utilizan muchos trabajos, que es zona norte, zona media y zona sur. Y vimos la eficiencia de cada una de las medidas de remediación según todo el muestreo de suelos que había a lo largo del corredor verde en los diferentes usos del suelo que tenía anteriormente, de cara a que podría haber algunas características previas al accidente que podría influir en la eficiencia de estas medidas de remediación. De cara a evaluar las técnicas de laboratorio, las categorizamos según el uso, la preferencia en el uso de las diferentes metodologías, el coste, la precisión y el tiempo, seleccionando y armonizando qué técnica de laboratorio íbamos a tomar como estándar para nuestra base de datos y para nuestros modelos. En este caso, pongo también otros trabajos previos que se habían hecho para evaluar el contenido en carbono del suelo o el contenido de elementos traza en los suelos y cómo se podían relacionar con funciones de pedotransferencia para hacer toda esa transformación de los datos. Este es un ejemplo de una función de pedotransferencia que generamos para el pH cuando encontramos las dos metodologías y que tenía un buen ajuste para poder nosotros poder comparar diferentes fuentes de datos en los resultados. En el caso de las enmiendas, identificamos un total de 52 estrategias atendiendo al tipo de enmienda, al número de dosis, al tiempo entre las dosis y a la cantidad de las dosis. Dado el gran volumen de información que teníamos, nosotros nos centramos en un principio en la reducción de la biodisponibilidad del cadmio como elemento traza objetivo por las características y riesgos que tenía de cara a poder manejar este elemento traza. Y además realizamos un análisis espacial según el tipo del suelo que teníamos y el uso del suelo. Para ello, clasificamos 4 zonas de usos, grandes rasgos, como zona no irrigada, zona agroforestal, natural grassland y drought forest, en los diferentes años y cómo diferentes estrategias o tratamientos afectaban al cadmio antes y después, teniendo siempre en cada uso del suelo un tratamiento control, que era el que no se había hecho ninguna medida de remediación. Estos resultados fueron publicados en una revista en Catena en 2019 y observamos que la reducción en la disponibilidad del cadmio era diferente, por ejemplo, en la estrategia 52, por poner alguna, que era el uso de compost, arcillas rojas y espuma azucarera, en un uso, que era el 321, frente al uso 244. Es decir, una de las conclusiones que sacamos de este estudio es que las propias características del suelo antes del accidente también influía en la reducción de la disponibilidad de ese elemento traza, en este caso del cadmio, ya que relacionamos y estandarizamos toda la información de cara a que fuera comparable. En el caso de la fitorremediación, lo primero que hicimos es análisis de todas las especies forestales que se habían aplicado en el Guadiamar en el año 2001 en el plan del Picover. Hicimos un mapa de usos y coberturas vegetales desde 2003 y 2007 que había hecho en la región para cerciorarnos de que las especies seguían estando en nuestro caso de estudio. Tomamos también el inventario de especies forestales del 2013 y el escenario de cambio climático que analizamos para ver si esas especies forestales iban a soportar el efecto del cambio climático en 2040, 2070 y 2100. Para ello nos tomamos la Agencia Española de Meteorología los escenarios de cambio climático que más probable eran en nuestra zona. Para la evaluación de la actitud forestal del cambio climático aplicamos y calibramos el modelo Sierra de Microlage para el caso de estudio y seleccionamos un total de 7 especies forestales. En el caso del secuestro de carbono en biomasa, seguimos la metodología de Romero de 2007,
en el que tenemos una reducción tomamos una reducción del 50% para determinar el crecimiento de CO2 en biomasa como secuestro real de carbono. Estas son las características en las que las diferentes especies forestales que hemos analizado son aptas para poder soportar las diferentes presiones de clima, de fisiografía, de pH de las diferentes especies forestales, sin tener en cuenta las condiciones de elementos traza. Para ello, nosotros relacionamos cómo las diferentes especies forestales habían permanecido desde el momento del accidente hasta 2013-2015, que eran los últimos datos que teníamos, según las diferentes mapas de elementos traza que nosotros teníamos. Y eso lo relacionamos con la localización de las diferentes especies forestales teniendo en cuenta pues, la disponibilidad de esos elementos traza. Por ejemplo, vimos que Olea europea y Populus alba y Quercus ilex se encontraban en todo el espectro de elementos traza de cadmio, arsénico y plomo y zinc que analizamos, que se comportaban, que aguantaban bien altos contenidos de elementos traza. Tenemos una publicación también hecha en 2020 en el Land Degradation and Development. Para comprobar si realmente estos datos eran válidos, utilizamos la validación de unos datos de otra área minera muy próxima y que también se había aplicado, se encontraban presentes estas especies forestales. Y eso se realizó mediante Python y se llevó en el QuantumGIS. Tuvimos en cuenta para el escenario del cambio climático la precipitación media esperada, la temperatura máxima y la temperatura mínima, y tuvimos en cuenta también los rangos de concentración de los elementos traza. Y además, para evaluar para el usuario final, para evaluar qué especie forestal puede ser más apta para usarla como fitorremediación o fitoestabilización, tuvimos en cuenta la capacidad de secuestro de carbono en biomasa, teniendo en cuenta los diferentes tamaños que nosotros habíamos encontrado dentro de nuestra zona de estudio. Dentro de nuestro caso de estudio, si lo dividimos en dos zonas, zona norte y zona sur, vemos que en la zona norte, por ejemplo, Quercus ilex, está desde actual hasta 2100 sí se encuentra presente, pero el cambio climático va a afectar sobre todo a la zona sur de nuestro corredor verde. También pasa con otras especies, como puede ser Pinus, en este caso la Pinus pinea, o Olea, en el 2100 en el sur, o eucaliptos también, que se comporta como Quercus ilex. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que actualmente el servicio ecosistémico que están proporcionando de regulación de la contaminación, en el momento que esa especie ya no esté apta para las condiciones del cambio climático, aparte de ya no secuestrar carbono, es que la movilidad de esos elementos traza puede volver a activarse y con las consecuencias que tiene, que además afecta a la zona sur, llegar a Doñana. Esta es una evaluación, una gráfica de la evaluación del secuestro de carbono que encontramos las diferentes especies, y aunque vimos que eucalipto tenía una gran capacidad de secuestro de carbono en biomasa, no era tan buena para la concentración de los elementos traza. Olea europea, por ejemplo, aunque no tenga una alta cantidad de secuestro de carbono, sí permitía ser más resiliente al cambio climático y ser más resiliente también a las concentraciones de elementos traza. De cara a la evaluación de los servicios ecosistémicos, pues tuvimos en cuenta todo este tipo de variables que habíamos tenido, como la capacidad de regulación de los elementos traza, como el secuestro de carbono, y analizamos el impacto a corto y a largo plazo de esas medidas de remediación. Esto fue una metodología que se aplicó primero en un documento Excel y después lo llevamos a un plugin en R. Este es uno de los ejemplos, los resultados que se obtuvieron junto con el equipo científico y además calibrado y validado con los agentes de interés, donde vimos que en este caso, que nosotros aquí analizábamos el uso de la espuma azucarera, proporcionaba sobre todo servicios ecosistémicos como producción, o facilitaba la producción de biomasa de nutrición, de como agua, o regulación de la composición, de formación del suelo, la composición del suelo. Además, que al incrementar también la biodiversidad, permitía también control de las amenazas como pueden ser de plagas, etcétera, o enfermedades, otras enfermedades. Y pues
es cuando ya se hizo con el grupo de trabajo directamente en el taller que organizamos, con todas las notas que fueron tomando. Por ir concluyendo un poco, ya que los elementos traza no desaparecen con las actuales medidas, la reducción de la movilidad es la mejor estrategia que tenemos hasta ahora. Y para ello, pues tenemos que seleccionar aquellas medidas teniendo en cuenta tanto las condiciones actuales, pero además teniendo en cuenta los escenarios a futuro. Los actuales desarrollos de tecnología como data mining, tanto analíticas o estadísticas, nos va a permitir y seguirá permitiéndonos identificar indicadores clave de condiciones del suelo, sobre todo si podemos comparar diferentes fuentes de datos gracias a la armonización, estandarización y la curación de los datos. El principal ejemplo que hemos, por ejemplo, en el caso de estudio de la espuma azucarera, nos ha mostrado muy buenos resultados para el manejo del cadmio y otros elementos traza, y además vimos que incrementaba la cantidad de materia orgánica del suelo. Si usamos modelos de actitud forestal frente a las condiciones de resiliencia que hemos visto a altos niveles de elementos traza y al cambio climático, pues podemos realizar planes de reforestación mucho más sostenibles y no en el 2040 o 2070 o antes tener que hacer un nuevo plan de reforestación. Además, si hacemos un estudio de los servicios ecosistémicos, pues podemos realizar planes de actuación o planes de ordenación del territorio, teniendo en cuenta también además las condiciones locales y sobre todo si implicamos a los agentes de interés, favorece la aceptación de las medidas. Este tipo de estudios que hemos realizado pues permite hacer planes de actuación en suelos contaminados por elementos traza que actualmente no existe. La normativa actual que tenemos nosotros en Europa es la mejor técnica disponible, pero no dice cómo se evalúa esa mejor técnica disponible. Por lo tanto, este tipo de estudios o este tipo de metodología nos permite seguir trabajando en ese sentido. Antes de dar los agradecimientos, actualmente nosotros en nuestra página web estamos colgando toda la información de esos mapas y además de esos modelos, de poder aplicar la calibración del modelo Sierra en nuestra página web, totalmente gratuito y accesible. Y ahora sí, doy las gracias sobre todo al doctor Francisco Bautista por invitarme a mí a dar esta ponencia, que para mí parece un orgullo. Por supuesto, como siempre, hay que agradecer a quien financia la tesis doctoral y a los proyectos europeos que, aunque llevo desde 2015 aquí en Ebenor, he podido trabajar codo con grandes científicos aquí en Europa. Aquí les dejo mi correo electrónico y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos nuestra sesión de preguntas. Entonces los escuchamos. Mientras se animan, voy a hacer un comentario. Bueno, este es uno de los primeros trabajos, luego vienen 2 o 3 más, sobre el uso de las nuevas técnicas de análisis de datos, minería de datos, manejo automatizado de datos o machine learning, como se dice en inglés también. ¿Qué podemos resaltar de este tipo de trabajos? Bueno, aparte de usar las nuevas técnicas, la geografía de suelos se lleva, no es el final, sino que es el principio, la geografía de suelos. Es el principio para conocer el territorio, pero luego hay que generar modelos de evaluación para solucionar problemas de la vida real. Solo es así, la edafología moderna, la edafología del siglo XXI tiene que llegar allá. Antes éramos felices publicando nuestros mapas taxonómicos porque pues son bonitos y como le entendemos, pues nos hacen muy, muy felices. Pero esos mapas solo los utilizamos los especialistas. Para que el gran público vea la importancia de las ciencias del suelo, tenemos que hacer cosas de aplicación. Y este es un buen ejemplo de eso. Si me permite añadir un comentario, la Sí. misma iniciativa hacíamos nosotros aquí en España, en el que mucha información se quedaba en tesis doctorales guardada en un cajón. Y gracias al uso de técnicas de minería de datos, hemos conseguido obtener diferentes modelos de evaluación a escala nacional. Y eso solamente se permite sabiendo y conociendo los suelos y la geología. Por supuesto, se puede tener mucha estadística, pero si no tenemos en cuenta el conocimiento de base, la casuística de los datos, no podemos hacer nada. Sí, así es. Así es.
Bien, ok, bueno, algo más que se puede decir sobre esto es que, algo que me gusta ahí del IRNAS y de Evenortec es que no le tienen miedo al emprendimiento, a ligar universidad, generación de ciencia con empresas privadas para la solución de problemas reales. Esa, esa, esa trilogía también porque el gobierno tiene que ver y donde las empresas nacen en los centros de investigación, pues me parece que es algo que en América debemos quitarnos el fantasma de trabajar con la iniciativa privada. Yo los felicito mucho también por eso. Gracias. Bien, preguntas, comentarios. ¿Hay algo en Facebook? ¿Hay algo en YouTube? Bueno, por Felicitaciones, yo aquí José agradezco. Navidad Flores dice una ponencia. Felicidades a Francisco Os Blanco. animo a Muy escribir también por callados, correo vamos a electrónico. dejarlos que... Sí, sí, no, quería decir simplemente que también estamos disponibles por correo Bien, electrónico y que estamos encantados de poder seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias por todo. bueno, hace aparición la doctora Elvira Díaz, que quiero mucho también, allá cercana colaborador del doctor Diego de la Rosa, en aquellas épocas en las que estuve por allá, me sentí como en casa gracias a la doctora Díaz. Bueno, nada más que decir. Bueno, pues muchas gracias al ponente, Francisco, doctórate pronto, que todo vaya bien Yo le y informo. continuaremos con nuestra siguiente presentación en unos minutos. Gracias. Saludos. Hasta luego.